Bienvenidos todos y todas. Hoy hablaremos de un tema de especial relevancia a raíz de la crisis sanitaria que atravesamos y las complejidades que trae a nivel personal, social y emocional. El tema es la nueva normalidad. Hola, bienvenidos a todos. Ya como comentó Silvia, hoy estaremos hablando de la nueva normalidad, que es un tema que creo que estamos todos los días constantemente en contacto, pero creo que para poder empezar a hablar de este tema tenemos que asentar un concepto base, ¿no? O sea, un punto de partida. Entonces por aquí me di a la tarea de poner un concepto como tal, que la nueva normalidad, ¿cómo se entiende? Es como un periodo, más bien, es un periodo de reactivación paulatino y por etapas de diversas actividades sociales y económicas. Creo que son los dos puntos más importantes en cuanto a la economía y la parte social para poder comenzar a desmenuzar ese tema respecto a la nueva normalidad. Pero ahora viene una pregunta importante. Cada quien tenemos una percepción, ¿no? Por ejemplo, para ti, Silvia, ¿qué vendría siendo esta nueva normalidad? ¿Para ti qué ha sido? ¿Cómo la has vivido? Sí, creo que es la reactivación de tratar de volver a incluir nuestras actividades cotidianas ahora desde una perspectiva diferente, desde conocer que tenemos una crisis sanitaria y que esto implica hacer nueva modalidad de muchas cosas. O sea, aprendimos muchas cosas en lo que fue la pandemia o lo que está haciendo la pandemia más bien, y es el reincorporarnos a las actividades paulatinamente y de ciertas formas, llevando ciertos protocolos. Y también depende mucho del semáforo en el que estemos, ¿no? Ahorita, hoy en día, estamos en semáforo amarillo donde sí hay ciertas restricciones, pero no tanto como cuando estamos en semáforo naranja o rojo. Definitivamente yo recuerdo cuando empezó esta cuestión de la pandemia, pues nos tuvimos que adaptar de un día para otro. Y sinceramente yo no tenía idea respecto a los semáforos, en cuál estábamos, que si cambiaba o no cambiaba. No estaba como tan inmersa en lo que implicaba una nueva normalidad como ahorita, que es 1 año y medio. Sí, aproximadamente de la pandemia. Entonces, esta cuestión de la nueva normalidad, definitivamente hay veces en que la tengo muy presente y hay veces en que no. Hay veces en que continúo mi día y se me olvida que hay una nueva normalidad porque ya estoy muy adaptada a ella en ciertos sentidos. Esta nueva normalidad pues, nos lleva inicialmente a la cuestión del cubrebocas, ¿no? O sea, andas en cubrebocas a todos lados, o bueno, deberíamos andar en cubrebocas con todos lados, y la cuestión del distanciamiento social, que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y hace unos días, ¿sí? Fíjate que a mí me pasó todo lo contrario. Al principio yo estaba súper atenta a el semáforo, a la plática que daban los médicos, tanto de aquí de Nuevo León como de México. Estaba muy atenta a cada cambio y después eso se me fue como disminuyendo. Pero sí, el hecho de integrarnos a traer nuestro cubrebocas, a tener la distancia social no ha sido fácil para todos. Creo que aprender estas nuevas dinámicas y estos nuevos protocolos nos llevan también a un antes y después. Creo que esto se va a marcar generacionalmente. Va a salir en los libros, ¿no? En los libros de historia. ¿Qué pasó en el 2020 con toda esta cuestión del COVID, ¿no? Porque incluso hasta se hizo este tema de moda, ¿no? Al principio todos traíamos el cubrebocas, el que fuera el más resistente, y no importaba si era blanco, negro, azul, y ahora te lo combinas con tu ropa. O sea, se ha llevado diferentes ya diseños. Claro, se ha ido modificando porque nos hemos ido adaptando diferente y ahora es parte de nuestro outfit. Diario. Sí, claro. Y algo que yo caí en cuenta con esta cuestión del distanciamiento social, platicaba yo con una tía que es doctora. Mi familia y yo en lo personal somos personas que tendemos a ser frías. Entonces, esta cuestión de evitar contacto físico, estar cerca de otra persona, pues a nosotros la verdad en cierta manera nos trajo maravillas, ¿no? Porque ya no estábamos obligados a que el saludo, que el abrazo, ese tipo de cuestiones. Me gustaría después en un tema más adelante a hablar respecto a los 5 lenguajes del amor, que el mío definitivamente no es el contacto físico. Entonces platicaba yo con esta tía
Y decía, ya, pues a nosotros no nos pegó tanto porque estamos acostumbrados a no mantener este tipo de contacto. Pero pues también, ¿qué pasa con la gente que sí, que está acostumbrada a saludar todo el tiempo de beso, a abrazar? A mí me parece genial así que llegar y así de lejitos nada más con tu mano y se acabó. Pero bueno, esto se va a quedar o se va a ir o va a continuar. Es una cuestión que no tenemos una certeza de lo que va a suceder, ¿no? Yo creo que aparte va a cambiar la forma en que nos relacionamos entre nosotros, porque creo que ya el hecho de que puedas abrazar a alguien o tener una cercanía más con alguien ya implica que hay una cierta intimidad, claro, un cierto afecto, una cierta confianza que quizá antes no, ¿verdad? Antes saludabas de beso a todo el mundo, le estrechabas la mano a todo el mundo, y ahora el hecho de que tú te puedas acercar con alguien a extenderle tu mano o incluso a dar un beso, es que sabes perfectamente que se está cuidando, que es de confianza, que es de cercanía, etcétera. No sé, ya implica hasta una manera de relacionarte diferente. Claro, y con esta cuestión del saludo y todo ese tipo de cuestiones, yo no sé, visualizo que cuando esto termine, que no sé si vaya a haber un punto final, o sea, no sé si hay un día en que digan, ya no van a usar cubrebocas, ya no hay que mantener la distancia, todo ese tipo de cosas, pero ya nos medio acostumbramos a ese estilo de vida que siento que cuando llegue ese momento vamos a seguir utilizando cubrebocas y vamos a seguir con esta cuestión de distancia, porque hemos estado casi alrededor de 2 años viviendo así, ¿no? Entonces, esta nueva normalidad yo siento que es un día a día, o sea, no es una nueva normalidad que es punto 1, 2 y 3 y así se va a mantener, sino cambia respecto a las circunstancias, respecto a dónde estés, en qué punto de tu vida estés y sobre todo para lo que tú comentabas hace ratito que platicábamos respecto a los protocolos, ¿no? Se supone que hay un protocolo general por el gobierno, pero tú comentabas, bueno, pero cada institución lo interpreta no sé si a conveniencia o a su forma de trabajar. Entonces ahí tenemos otra parte que no nos da una certeza, ¿no? Claro, porque cada empresa, cada escuela, cada institución, incluso cada persona lo toma de diferente forma. Desde hay quienes toman el protocolo al pie de la letra, a otros que llevamos un cierto criterio, ¿no? Yo creo mucho que ahorita es mucho de también criterio de ver cuándo sí aplica, cuándo no y qué cosas. Pero sin embargo creo que es muy... hay mucha incertidumbre en el protocolo, o sea, hay mucha situación que puedes malinterpretar o que no queda como establecida como tal y eso puede llevar a confusiones, incluso a confusiones que las empresas obliguen o pidan ciertas cosas o ciertos aspectos, ¿no? También está, por ejemplo, en las empresas ahorita el cambio de perspectiva que, por ejemplo, trabajar desde casa ahora se ha vuelto la normalidad. Incluso creo que los jefes que están pidiendo que asistan es como, ¿qué? O sea, incluso mal vistos, ¿no? O sea, ¿por qué no permites la flexibilidad? Cuando hablábamos de 2 años atrás ya era totalmente lo contrario, ¿no? Tenías que ir a tu lugar, a tu institución, a tu lugar de trabajo y cumplir con ciertas normas, horarios, etcétera. Y ahorita que también hablábamos de los protocolos, me imagino mucho y también estoy pensando mucho en todo lo que ha cambiado al estar frente a una cámara en el protocolo, ¿no? Como ahora todo se ha manejado a través de diferentes plataformas, cómo tuvimos que ir aprendiendo en el camino y quizá al principio los niños se sentaban frente a su computadora comiendo en la ropa que sea y después empezó a ciertas escuelas pedir no, pero en uniforme o no, pero en ciertos horarios. Igual nosotros como adultos al tener una junta de trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de ropa? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué horarios son los correctos? Porque y luego todo salieron, eso estaba... Perdón que te interrumpa, me acuerdo mucho de los memes que salieron de las personas de que tienes una junta de trabajo, la parte de abajo era pijama y la parte de arriba era la parte formal, ¿no? Porque era la parte que no se veía y donde te levantabas 5 minutos antes de tu junta porque nada más estabas a un clic de distancia. Claro, yo lo hice.
Culpable. Culpable. Y fíjate que me ha tocado trabajar en mi consulta personal con mucho adolescente, que cuando yo les pregunto, ¿estás listo para volver a una cuestión presencial? Y me dicen, no, porque yo me levantaba antes, 1 hora y media antes, para arreglarme ya a la escuela, y ahorita no, es 10 minutos, me levanto y me conecté. Pero no están viendo la parte social que claramente se está afectando en esta parte, ¿no? Que era un tema que tú y yo abordábamos la vez pasada respecto a los niños. Por ahí escuché el concepto de la infancia perdida, creo que era el nombre. Sí. Que ahí tenemos dos bandos, ¿no? O sea, hay papás que dicen ya, por favor, que abran las escuelas, hay otros que dicen todavía no, que ahí es donde yo entro en conflicto con toda esta cuestión de protocolo que platicábamos. Por ejemplo, las escuelas, pues ahorita, hasta donde yo me quedé en la última conferencia, era no vamos a abrir en cuestión presencial, vamos a empezar virtual, pero siguen abiertos los salones de fiesta, las albercas públicas, entonces es ahí, bueno, ¿dónde está? Ajá, ¿dónde está la coherencia? O sea, porque una cosa sí y una cosa no. Entiendo que una cosa sí por la cuestión económica, o sea, entiendo que porque hay que mover el dinero, ¿no? La reactivación económica. Pero ¿qué tanto se está afectando, pues, a las generaciones, tanto chiquitas, medianas, grandes, etcétera? Tú, por ejemplo, eres mamá. ¿Qué tanto has visto esta afectación de la pandemia con tus chicos, por ejemplo, con tus niños? Sí, fíjate que creo bastante, pero creo que ha sido paulatino. O sea, que creo que al principio sí estaba mucho el tema del encierro, de qué hacemos, a qué le dedicamos tanto tiempo dentro de casa, porque sí es un tema cambiar la rutina de pequeños. Claro. Ahorita que decías, por ejemplo, de tu consulta personal con adolescentes, yo también viví, por ejemplo, al principio, pero mucho la falta de privacidad. Los adolescentes peleaban por su privacidad. Ahora que ha avanzado un poquito la pandemia, creo que han encontrado nuevas formas y hemos encontrado como familias nuevos métodos. Sin embargo, sigue presente otras cosas, o sea, siguen presentes otros temas como es el contacto con el otro, que creo que es esa parte, creo que de todo esto que estamos atravesando en la pandemia se me hace de lo más importante, o sea, el hecho de no tener el contacto con el otro, lo físico. Yo ahí al contrario de ti, sí creo que o sea, soy muy toquetona, pero aparte creo que eso es necesario para muchos de nosotros, o sea, creo que el abrazo, el poder dialogar frente a frente, el poder leer la mirada, no solamente a través de una pantalla. En el caso de las escuelas, eso me parece que ha sido lo más duro para los niños. O sea, el hecho de no poder tener la experiencia de estar con los amigos, porque para los niños y para los adolescentes, la verdad, la mayoría del tiempo la escuela es social. No es tanto por el aprendizaje, quizá los adultos lo vemos así, pero el aprendizaje se da entre pares, se da social, y la parte más padre es el recreo. O sea, es como el hecho de tener el contacto con mis amigos, y de pronto quitamos eso, y de pronto llenamos de horarios y llenamos de diferentes circunstancias y situaciones que no eran tan padres para ellos y que han ido encontrando diferentes métodos, pero que creo que esa relación interpersonal sigue estando en falta y ellos en la necesidad de. Sí, y creo que esta cuestión del contacto, inclusive podemos hablar que a lo mejor no hay un contacto físico directo, que por ejemplo a mí es donde me pudiera costar un poco el contacto físico directo, pero muchas veces el estar en un mismo espacio personal implica ya tener un contacto. A lo mejor no te estoy tocando, no te estoy abrazando, pero estamos frente a frente, como ahorita, que estoy viendo tu cara, tus gestos, que es diferente, ¿verdad? Cuando estás en una cuestión en línea, sobre todo en las escuelas que tienes más de un niño conectado en las clases. Claro, y que los chicos perfectamente pueden apagar la pantalla. Y hacen como, no me ha pasado, no sé de qué hablas, soy maestra, todo es perfecto en clases en línea. A mí me ha pasado igual, yo les digo, por favor, necesito verles la cara. Pero esa parte creo que les dimos como ciertas herramientas a las que no estábamos acostumbrados, porque si algo hay que decir también es que los maestros se tuvieron que adaptar rápidamente a esta situación, a algo que no lo veían venir. Yo pienso mucho en los maestros de otras generaciones
que les costaba ya de por sí mucho la integración de la tecnología, ahora a que cambiara la metodología a todo tecnológico fue un tema. O sea, fue una adaptación de adáptate en 2-3 días, una semana de capacitación y basta. Y a veces ni la semana. En mi caso personal, bueno, tú sabes, soy maestra. El día que anunciaron que iban a cerrar escuelas fue en marzo, no sé, 17, 18 eran por una y una fecha. Y recuerdo estar sábado y domingo hasta las 12, 1 de la mañana modificando toda la cuestión, porque claro, tienes tu lineamiento, tienes tu planeación, pero todo lo tienes en una cuestión presencial. Ahora, el cuestionamiento era, ¿cómo le vamos a hacer si no puedo tocarlo, no puedo estar con él? No puedo estar 1 a 1, que a lo mejor en un salón de clase puedes trabajarlo a diferencia de una clase virtual. Entonces, pues sí, fue, órale, 3 días para adaptarte y nosotros pensábamos 1 o 2 semanas. Y no fue unas semanas, ya llevamos un ciclo en línea, la mitad de otro y pues todavía estamos y el siguiente empieza en línea, ¿no? Entonces, definitivamente esta nueva normalidad nos está tocando día con día y nos está cambiando completamente toda la dinámica, tanto en casa, en la escuela, en los trabajos, como comentabas, el home office. He sabido por ahí de varios trabajos que están viendo sustentable seguir con un home office, o sea, que dicen, ¿saben qué? Pues ya tener aquí al trabajador ya no me funciona. Bueno, no que no funcione, sino a lo mejor me puede ahorrar en uso de instalación, luz, todo eso, ¿no? Que se puede realizar en casa. Entonces son muchas cosas que nos han venido a cambiar. También las reuniones y las convivencias. O sea, ¿cuánta gente no se casó en pandemia? Claro. ¿Cuántos 15 años? ¿Cuántas situaciones como esas sociales que tuvieron que cambiar? O sea, de un principio irlo postergando. Creo que muchos lo iban postergando. Pocos al principio se animaron a después tenerlo que hacer de esta forma, con poca gente, con cubrebocas. De repente empezamos a ver cubrebocas de novia, o sea, de cosas que nunca imaginamos. Y esto también se fue modificando y a lo mejor de tener una fiesta en grande todo se volvió mucho más privado. Y creo que eso también pasó en las relaciones sociales, en familia o en los grupos, ¿no? Al principio dejar de ver a tus amigos. Sí creo que también hubo como esta modificación a una unión familiar. En el mejor de los casos, también había familias que tenían ya situaciones previas de violencia, de diferentes cuestiones que también ha sido bastante difícil y que ha aumentado muchísimo en esta pandemia. Claro, y ahora yo quisiera hacerte la pregunta. ¿Esta nueva normalidad para ti dirías, me gusta o no me gusta? ¿Cómo lo podrías encasillar en un extremo o cómo contestarías a esta pregunta? No sé. No sé si me gusta o no me gusta. Lo que sé es que cada vez me adapto mejor. Lo que al principio me daba pánico, al ir pasando el tiempo creo que me he ido adaptando mejor y, como decía antes, a empezar a usar el criterio para cuándo sí, cuándo voy a qué cosas mejor lo evito para no contagiar, porque yo creo que algo de los miedos más grandes que tenemos es contagiar a alguien que amamos. Claro. Entonces, el cómo seguirnos cuidando se ha vuelto como ya parte del día a día. Entonces, no sé si me gusta. Lo que sí sé es que cada vez me siento más cómoda. O sea, ya no me asusta tanto como al principio. ¿Y a ti? Sí, yo también diría, hay cosas que veo un beneficio y hay otras cosas que definitivamente afectan, ¿no? Ahorita que mencionaste respecto a este miedo de perder un ser querido, no puedo decir cuando recién inició la pandemia, pero sí que yo creo que fue el año pasado. Yo en mi proceso terapéutico le decía a la terapeuta, es que tengo un miedo intenso a yo contagiar a mi papá. Ni tan siquiera eran mis hermanos, no porque no los quiera, los amo, los quiero. Pero mi papá entraba en ese grupo vulnerable, ¿no? Que ahorita ya es. Creo que todos somos vulnerables, pero... Y me decía la terapeuta, me dice, es que no vas a saber, o sea, puede ser tú, puede ser cuando fue al súper, cuando recibió un paquete en tu casa. Entonces, esta incertidumbre, creo que lo que más nos afecta o lo que más me afecta a mí es la incertidumbre. Sobre todo yo, Mariana... Gran palabra. Ajá, y yo, Mariana, que
tiendo a ser muy controladora con organizar mis tiempos y ese tipo de cosas. Entonces me dices, pues no lo puedes controlar. O sea, esta semana puedes estar en semáforo amarillo, la siguiente ya te puedes ir a rojo y luego puedes verde otra vez. Entonces no hay como una certeza de, como te decía hace rato, cuándo esto empieza y cuándo termina. Entonces, una de las cosas que yo he visto que beneficia definitivamente la cuestión de la unión familiar. O sea, si no estabas acostumbrado a pasar tanto tiempo con la familia, ahora se vino este tiempo de que pues tienes que convivir. O a lo mejor no tienes que, pero se propicia el ambiente para que convivas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en casa agarramos los sábados a comer juntos, mis hermanos y yo, que antes no era así. Sí, O sea, a mí me pasó esa igual. cuestión de la convivencia, y toda esta cuestión divertida de los Zooms, ahora experiencia personal, ahora recién pensando pandemia, inicié unas clases en línea de baile, pues ya sabes que me encanta el baile, y de ahí hice un grupo de amigas y ahorita tengo una muy muy buena amiga, digo, ya la pude conocer en persona, pero la he visto 2-3 veces en ese tiempo de la pandemia. Entonces pues me trajo cosas muy bonitas y muy buenas, me trajo una amistad muy buena, me trajo estas clases de baile por las cuales después me certifiqué, o sea, muchas cosas que pude hacer que por falta de tiempo antes no. Sí, creo que nos dio tiempos diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Yo también en mi caso personal creo que la unión familiar ha sido algo importante. O sea, finalmente también pude convivir muchísimo más con mi hermano, con mis papás, aunque también al principio entré en pánico justo por ellos. Pero como que poco a poco se fue modificando esta situación y bueno, ahorita ya vacunados, ha cambiado un poco y me siento como más cómoda en estar tratando un poco más cercana a las diferentes relaciones. Pero esa palabra que decías, incertidumbre, se me hace bien, bien importante porque creo que es la gran lección de esta pandemia, creo que es la gran lección de esta nueva normalidad, el saber que no tenemos certeza. Que no sabes, el es saber que, lo que único, no sabes. Exacto, y que tenemos que aprender a convivir con esta incertidumbre, con esta vulnerabilidad y aprender que todo puede cambiar en cualquier momento. Creo que la única certeza que tenemos es nacer y morir. Claro. Fuera de ahí, no hay certezas en medio en nuestras vidas. Entonces, pero muchos no queremos verlo así, incluso nos angustia y creo que por eso controlamos muchas cosas. Pero finalmente tenemos que aprender a vivir con ello. Y esta gran lección creo que es lo que nos viene a enseñar todo esto que está pasando, porque aparte fue mundial, o sea, fue vivirlo en una etapa donde todo el mundo estaba involucrado, donde tuvimos que aprender de otros países. Ahorita que hablábamos de protocolos, que cada país lleva un protocolo diferente. Claro. ¿Y de cuál no sabemos? Bueno, yo sinceramente, a lo mejor porque no he investigado, pero no sé. A veces veo videos en Instagram o en Facebook de compañeros que estuvieron conmigo en la facultad, que viven en, no sé, en Nueva York, en París, en otros lugares del mundo, y veo que están afuera sin cubrebocas y yo, ¿por qué no traen cubrebocas? Y lo digo, a ver, pues no están viviendo a lo mejor lo que tú estás viviendo aquí ahorita. No sé ahorita ya, por ejemplo, en Europa desconozco cuál sea la nueva normalidad ahorita. Inclusive Estados Unidos, no sé qué nueva normalidad tengan, o sea... Creo que Estados Unidos ya puede no usar el cubrebocas, pero tiene que ver con la población que vacunaron y que nuestro país ha ido muy lento. Claro. Muy lento y no tenemos las certezas ni de las vacunas, ni de si llegaron certificadas del ni todo. Si sí son, ni no son. Sí, había mucha... Aparte, ¿sabes qué? La mala información sobre las vacunas, ¿no? Mucha gente todavía sin querer vacunarse por la información que se iba dando de pánico, de miedo, de casos, ¿no? Que sucedían. Entonces también eso nos llenaba de cosas la cabeza y por más que quisiéramos ser, de ciencia o sí, la vacuna, pues te entran dudas. O sea, la verdad es que a todos nos entraban dudas de muchos tipos y creo que ese fue otro gran retroceso en cuanto a nuestra normalidad, porque entre mucha gente no se ha vacunado, entre que las vacunas no llegan para todos, entre que vamos despacio, pues ha sido mucho más tardado en nuestro país. Claro, y sobre todo entender, creo que el punto importante respecto a esta nueva normalidad
es lo que siempre nos decían, ¿no? Usar la mascarilla o el cubrebocas y la cuestión de la distancia. Que muchas veces he oído, he visto de personas conocidas y no tan conocidas que luego viene esta cuestión de juzgar, ¿no? Que si se casó después, que si hizo la despedida de soltera, que si ese tipo de cositas que yo aún no puedo agarrar o no he querido, no sé cómo ponerlo, agarrar un punto como de que esta es la verdad absoluta. Por ejemplo, ahorita que mencionaba respecto a los que se casaron, dije, pues claro, si pagaron un salón, un platillos y todo lo que se hace para una boda, desconozco si cuando postergas la boda, supongo que te cobran alguna penalización o algo, entonces... Supongo que sí. Pues sí, 2 años después se vienen a casar y muchas veces viene esta cuestión de juzgarte que cómo, si estamos en pandemia, pero también entiendo el punto de que entonces ¿cuándo? Si no hay una ¿cómo se dice? Una certeza respecto a... Es que ni siquiera de vida, por eso no tenemos que juzgar. La verdad, cada quien tiene que hacerse responsable de sus decisiones y nosotros los que observamos tendríamos que ser muy cuidadosos con el juicio porque nunca conoces las circunstancias de cada quien, de por qué los lleva a tomar ciertas decisiones. Habrá gente imprudente, no digo que no. Como en todos lados. Como en todos lados y siempre. Creo que hay gente que sí podría postergarlo, pero también hay otros muchos que tienen sus historias muy particulares que no tendríamos por qué juzgarlos, ¿no? Es como más aceptar. Y ahí entra también otro tema, ¿no? Hasta dónde tenemos que también nosotros no juzgar, pero sí cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los nuestros, ¿no? Porque como hay estas cuestiones de fiestas que son como muy evidentes, también está en el cotidiano, ¿no? Mamás que permiten ciertas cosas a sus hijos, otras que no. Escuelas que permiten ciertas cosas, ciertas reuniones, ahora que hubo graduaciones, otras que no. No sé, trabajos donde las personas se les dio la decisión y algunos decidieron regresar a su lugar de trabajo y otros no, quedarse en casa. Y creo que eso varía de las circunstancias de cada quien, pero sí tenemos que ser cuidadosos, uno con el juicio y la otra con el cuidado que nosotros queremos llevar para los nuestros. Me parece bien importante. Sí, y sobre todo ahora que mencionas la cuestión de lo del trabajo, bueno, la nueva normalidad estipula cierto aforo en los trabajos, ciertos cuidados, todo ese tipo de cuestiones. Pero yo muchas veces, sobre todo cuando inició la pandemia, que veía, por ejemplo, a veces las personas que se dedicaban a vender comidas, cosas más como negocios, pudiéramos decir, no totalmente asentados con una empresa. Sí me cuestionaba yo, bueno, ¿cómo le van a hacer en la cuestión económica si su sustento implica salir a vender? ¿Cómo? Sí, la reactivación económica fue un tema que a muchos nos hizo salir. La verdad, yo personalmente salí a trabajar todos los días de la pandemia, o sea, todos los días tuve que salir a trabajar, aun que tomaba mis precauciones y que traté de hacer lo más posible por modificar y llevar algunas sesiones en línea. Soy psicóloga, pero mucho del tiempo de pandemia sí tuve que hacerlo presencial y creo que era el tema económico de cada familia y de cada circunstancia y de cada situación y el compromiso que cada quien tiene con sus deberes, con sus labores, ¿no? También implica ahí ciertas cosas. Entonces, mucho de la reactivación económica al principio era algo que se tenía muy mal juicio y yo solo pensaba también en las personas con todos esos negocios informales en los cuales tienes que salir literalmente para comer ese día. Entonces no podíamos juzgarlos y no podíamos, incluso te daban como estas ganas de ayudar, pero al mismo tiempo no podías salir. No podías, claro. Muchas cosas en esta parte económica que creo que fue y ha sido el motor de los que empezaron a tomar la decisión de salir. Claro. Y ahora con esta cuestión de la nueva normalidad, Silvia, ¿cuándo crees tú que esto termine? O sea, tú le ves un punto, de aquí en 1 año, de aquí a 2 años, o sea, ¿visualizas como un alcance con esta cuestión o crees que la nueva normalidad se va a quedar?
No, yo creo que en algún punto, o quiero pensar y tener la ilusión La de que en algún esperanza. punto sí, volverá, se va a diluir, pero sí siento que hay cosas que quedaron para siempre. O sea, sí creo que, por ejemplo, esta parte del saludo, por ejemplo, muy afectivo, o esta parte de tocar tanto al otro, o por ejemplo, si te da una gripa, claro que vas a usar cubrebocas a partir de ahora. O sea, ya no será como antes que estornudabas y no pasaba nada y nadie te veía Claro. feo. Creo que esas cosas han venido De para hecho, quedarse. Hemos notado, bueno, varias personas cercanas a mí que ahora casi no nos enfermamos de la típica gripa, que el estómago, ese tipo de cositas. Y es porque no tenemos contacto y porque Claro. estamos lavándonos las manos constantemente. O sea, todo eso de las manos, todo el tiempo, todo el tiempo tener la higiene personal, que ahora es súper más puntual que otras veces, y lo del saludo, lo de cómo nos interrelacionamos. Creo que esas cosas, hay cositas que van a quedar por bastante tiempo. Ojalá, yo con que los saludos de lejitos se queden. Mariana no nos quiere saludar. Que solo tenga que saludar a los que quiera saludar y los demás así de lejitos, yo estoy más que contenta. Y ahora que dijimos esta cuestión de los saludos y todo eso, estoy impresionada, la verdad, los niños cómo se adaptan también a esa nueva normalidad. Creo que somos más los adultos que nos quejamos de que tenemos que utilizar cubrebocas, que nos tenemos que lavar las manos constantemente, más que los niños. Tengo un sobrino y perfectamente ponte cubrebocas y se lo deja todo el día hasta que le digas que ya no. O sea, están Sí, también mis chiquitos ellos. igual. Ajá, están tan acostumbrados a esto que muchas veces uno como adulto de que no, y luego no va a querer, se lo va a quitar, pero creo que ellos ya nacen o ya nacieron con este chip de que lo que venga me adapto, ¿no? O soy flexible, entonces creo que esta nueva normalidad para ellos, en cuanto a los cuidados, no está siendo tan catastrófico. Se me fue la palabra. Catastrófico. Tan complicado, diremos complicado Okay. como para el adulto, pero sí definitivamente la parte social. Y creo que la mayor preocupación ahorita, pues es la escuela, ¿no? Tanto para niños, adolescentes y más grandecitos, que bueno, ¿qué va a pasar el siguiente ciclo escolar? No sabemos. Como te comentaba hace rato, pues esta nueva normalidad es vivir al día. O sea, lo que hoy dijeron, mañana puede ser diferente. Sí. La siguiente semana va a ser diferente. Yo creo que definitivamente, inclusive no te puedes adelantar a planear un mes adelante. Sí, creo que no. Las No. personas que están saliendo de vacaciones, que ya habían apartado vuelos de no sé cuándo, últimamente de que me voy o no me voy, porque ya cambió el semáforo. Lo fueron postergando hasta que inevitablemente ya llega el momento de tomar una decisión sí o no. Sí, creo que justo como decíamos, la incertidumbre, el reconciliarte con la incertidumbre y el saber que todo puede cambiar en cualquier momento, incluso la dinámica familiar, incluso la presencia de personas, porque también hablamos que hubo muchas familias que perdieron personas bastante importantes o miembros de sus familias, amigos. Creo que todos conocimos a alguien que perdió a alguien. Y creo que eso fue también muy duro a nivel emocional para todos, no solo para socialmente hablo. Sí, y sobre todo estar en contacto con esa cuestión de la muerte, ¿no? O sea, esta nueva normalidad también incluye el estar 24/7 con la expectativa, bueno, no expectativa, sino con la incertidumbre, me va a tocar, no me va a tocar, alguien cercano a mí. Y sabes qué, también dependiendo las edades. Por ejemplo, en mi caso particular, yo observé mucho a mi papá y en esa observación, el ver que de repente perdía a un amigo, que de repente a un primo, que de repente a un tío, ¿me explico? Claro. Era bien doloroso para él. Entonces también era como este miedo que todos tenemos, pero creo que a cierta edad el miedo como se acentuaba muchísimo más por lo cercano que sientes el tema quizá de la muerte, porque empieza a ser personas a tu par, que también es bien, bien difícil, que pasó en todo, de todas las edades, pero evidentemente hubo una población que fue mucho más vulnerable. Sí, y eso asusta. Claro, y siento que al principio, bueno, al menos a mí me pasó que yo veía esto como muy lejano. Y conforme avanza el tiempo, por ejemplo, en este fin de semana me tocó que falleció el papá de una amiga.
que también aparte fue mi maestra de baile. Hace como 2 semanas se contagió no sé quién, no de mi círculo cercano, pero sí conocido. Entonces como que cada vez sentía aquí respirándome en la nuca, que al principio de la pandemia era como, el fulanito de quién sabe dónde y fulanita de quién sabe dónde, y poco a poco se iba acercando a tu círculo. Y le decía yo a Fer, a mi novio, es que me está respirando el COVID aquí en la nuca. Creo que todos lo sentimos en algún punto así. Cada quien le llegó como en diferente durante este tiempo, y creo que a algunos todavía les sigue llegando cerca, pero creo que el vivir también, como dices tú, la cercanía de la muerte, el entenderlo como una certeza, el tenerlo tan cerca, el que socialmente sintiéramos este miedo, porque yo creo que es uno de los miedos más grandes del ser humano, el temor a la muerte. Claro. Y el temor a la muerte de un ser querido. Entonces fue muy difícil a nivel social, y creo que esa parte todavía nos va a quedar como varios síntomas de esto. Las secuelas ¿no? Sí. Y luego nosotras que somos psicólogas, que nos Sí. cuesta hablar de la parte emocional. Viene un tema, a nivel emocional, ahora que estamos hablando de la nueva normalidad, y entre más nos estemos adaptando a ella y entre más se regulen las cosas, viene también todo este tema postraumático. Claro, que era lo que comentabas, creo que platicábamos hace como 1 semana o 2 semanitas respecto al estrés postraumático, ¿no? O sea, todo lo que va a conllevar esta nueva normalidad y el adaptarnos, y definitivamente creo que yo me quedo como con palabras claves, ¿no? O sea, esta nueva normalidad trae incertidumbre, la cuestión de los cambios, Vulnerabilidad también, toda esta cuestión de adaptación, nuevas formas de comunicación, y pues ver qué pasa, ¿no? O sea, ver qué sucede en un futuro. Y me gustaría que por ahí los que nos vayan a escuchar se hagan la pregunta también, ¿no? ¿Qué es la nueva normalidad para mí? Y sobre todo dejar como mensaje que, bueno, ya entiendo que es para mí, pero ¿qué voy a hacer al respecto? Porque definitivamente hay una afectación, sobre todo a nivel emocional, y bueno, ¿qué voy a hacer con ello? Hay muchas personas que ahora con esto de la pandemia aprovecharon para ponerse súper en forma, llevando planes en línea. Emprender negocios, esta cuestión también de un cuidado emocional, que ya estaba como más al alcance a lo mejor llevar una sesión terapéutica en línea. Y otros que pausaron, y está bien también. O sea, otros que no tenían el ánimo o la fuerza, y creo que también está bien tener esa pausa. O sea, cada quien iba haciendo lo que iba sintiendo, y creo que ahí entra otra vez lo de no estar juzgando, ¿no? Porque creo que cada quien iba encontrando su momento para las diferentes circunstancias y situaciones. Claro. Y me gustaría por ahí, a los que nos lleguen a escuchar también, que puedan comentar en cualquiera que sea la plataforma, como un comentario, ¿no? O sea, la nueva normalidad para mí es qué me ha afectado y qué me ha beneficiado, y creo que por ahí pueden encontrar el identificarse con alguien que esté pasando a lo mejor por la misma situación con esta nueva normalidad, y que puedan encontrar a lo mejor un amigo o una amiga o algo en donde platicar por ahí, porque creo que ahorita es el punto decisivo, ¿no? O sea, el tener a alguien o algo en que apoyarse, porque pues la incertidumbre va a seguir. Sí, todos estamos en esto, y si alguien de verdad la está pasando mal, sí es momento de hacer ese autoanálisis y ese acto de conciencia para justo poder tratar lo que tenga que tratar. Algo importante también que tenemos que traer acá es la tercera ola. Otra vez entra el pánico, mucho por también la confianza que ya teníamos. La comodidad, la ¿no? comodidad, sobre todo, creo yo, de los jóvenes, más que todos los sectores. Uh-huh. Los jóvenes empezaron a salir. Yo alcancé a ver antros, restaurantes abiertos, y como que al llevar la nueva normalidad y esta pandemia por tanto tiempo también, nos acostumbramos y lo regulamos y nos atrevemos un poco más. O sea, lo empezamos a normalizar ahora sí,
que empezamos como a verlo como lo cotidiano y empiezas a hacer cosas que quizá en un principio no te atrevías. Y entre eso fue los jóvenes, creo yo también, desesperados en muchos aspectos. Claro. Creo que les hacía falta bastante y tampoco quiero hacer como un juicio al respecto porque sí creo que les hacía mucha falta la parte social. Es que en los jóvenes es un factor determinante para la adolescencia y para la juventud el socializar con otros. Entonces, sí creo que al cerrarle todos los lugares y todos los aspectos, de repente abrirlos, fue caótico. Y entonces se viene esta tercera ola y entonces hoy tenemos otra vez consecuencias de que nos vuelven a cerrar muchas oportunidades que ya teníamos de Volvemos salidas. a la nueva normalidad. .00. ¿Quién sabe ya en cuál vamos? ¿Quién sabe cuál modalidad vamos? Pero otra vez es volvernos a encerrar. Las cosas que ya podíamos ir de vez en cuando a un restaurante, que ya podíamos ir a algunos lugares recreativos, otra vez se vuelven a cerrar. Claro. Y ahora que dices de los adolescentes, o bueno, de los jóvenes más bien, una también es joven, es pues adaptarse. Pues adaptarse en el día a día, como comentábamos antes, respecto a todas estas cosas, y es como el permiso de los papás, ¿no? Que en un principio lo sigues al 100% y luego empiezas a probar el límite. O sea, puedo pasarme tantito del límite, hoy no me paso, mañana sí, y es lo que siento que es lo que estamos haciendo con esta nueva normalidad todos. O sea, la estiramos hasta donde podamos y luego no, y luego viene esta cuestión de un riesgo de otra ola, que habría que ver, bueno, si fue ola o no fue ola, qué tanta información, si es verídica o no es verídica. ¿Qué tanto tiene la culpa el gobierno? Porque ya ven que también con las elecciones, etcétera, se puso en verde de repente. Curiosamente. Luego también están las personas que no creen en esta cuestión bueno, no que no crean, a lo mejor no ven la magnitud o no creen en la magnitud del COVID. Todavía hay teorías conspirativas, claro, de que esto no existe. Sí, me ha tocado platicar con gente que dicen, es que esto es como una gripa. O sea, sí hay una afectación, pero no al grado en el que los medios lo dicen. Entonces recibes este tipo de comentarios y te vuelves loca, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Y al final de cuentas creo que todo se va a reducir al criterio personal. O sea, y a reeducarnos, a desaprender muchas cosas, porque creo que ahí sí tiene mucho que ver, y me voy a ver bien también otra vez psicóloga y maestra, pero en la educación que nos han dado de obediencia total y no de permitirnos usar el pensamiento crítico, porque no lo teníamos practicado. Claro. Y hoy que vienen estas circunstancias llenas de incertidumbre y llenas de vulnerabilidad y cero certezas, no sabemos aplicarlo. Y quienes lo quieren aplicar de pronto no entra tal cual, ¿no? O no todo el mundo lo entiende o ni siquiera lo estoy aplicando bien. Entonces entra una reeducación en muchos sentidos y de muchos aspectos, desde nuevas tecnologías hasta nuevas formas de pensar, adaptarnos también a las necesidades que hoy tienen los jóvenes y los niños, y todos los cambios que se dieron también en edades más adultas, en donde sí tuvieron que estar bastante guardados más tiempo. Claro. Y que fue duro emocionalmente hablando. Sí, y aquí creo que le damos sabor a nuestro nombre del podcast, ¿no? O sea, ¿tu realidad o la mía? ¿En dónde caemos? ¿En dónde caemos? No hay una realidad absoluta, a mi parecer, no hay una nueva normalidad absoluta, porque depende mucho lo que hagas, dónde trabajes, dónde estés. Por ejemplo, los del sector de salud tienen que seguir trabajando. Entonces, pues creo que esto es entender, no juzgar, tratar de no juzgar al menos, y cuidar lo que esté a tu alcance, lo que es tuyo, bajo tu propia vivencia, ¿no? Y bueno, pues ya llegamos al final de esta charla, donde a lo mejor de repente nos salíamos mucho del tema o volvíamos o mencionábamos información que habíamos dicho, pero es un punto muy importante que lo que platicamos el día de hoy, los que nos escuchan puedan analizar y puedan hacer una introspección respecto a lo que implica para cada quien, ¿no? Y un poco acompañarnos en el diálogo y como tú decías,
que puedan opinar, ¿no? Sí, que tengan, porque a lo mejor van a decir, no, Mariana, estás mal. Y de esto se trata el podcast, el poder debatir, el poder tripearnos, como dijimos por ahí al principio, con este tipo de temas. Y pues estamos contentas de que por aquí nos escuchen. Ojalá sigan con nosotros en un futuro. Vamos a tener muchísimos más temas interesantes, algunos controversiales, otros no tanto, otros de opinión. Entonces siéntase la libertad de siempre por ahí opinar. Estamos totalmente abiertas a... y pues viene la parte donde agradecemos, ¿no? Estamos iniciando este proyecto. Inicialmente yo quisiera agradecer a Fernando García. Gracias, Fer. Que por ahí está caminando porque quiere completar sus 10,000 pasos del día. Yo creo que si no hubiera sido por él, no hubiéramos empezado el proyecto. Silvia y yo tenemos la idea, pero Fer fue el que nos jaló. Está tras bambalinas en el sentido de que quiere estar más en la parte técnica de grabar y todo ese tipo de cuestiones, pero por ahí él nos está motivando a... Es parte de nuestro podcast. Claro, totalmente. Ahí está bailando ahorita, si lo pudieran ver. También agradecer pues a Brain Academy, a Tali y a Mireya que nos prestan el espacio para poder utilizar por aquí el estudio y grabar esta parte importante. Agradecer a mi familia, Adriana, Mike, Ileana, mi papá, mis perros, los itachos, que por ahí también viven conmigo la nueva normalidad, ¿verdad? Porque les tocó estar encerrados conmigo 24/7. Por ahí a Andy también, la chica que comentaba que yo que conocí ahora en la pandemia, que se hizo muy buena amiga mía. Y por ahí Luis también, que también le platiqué del proyecto del podcast. Silvia, no sé, sí, tu lista de agradecimientos. A todos. No, yo igual también a mi familia. Muchas gracias a Gerardo por cuidar a los bebés. Y a mi hermano le mando un saludo porque me dijo, me mandas un saludo. Así que ahí está, hermano. No lo olvidamos. Un beso a mis papás. Ay. Pues muchas gracias a todos los que por ahí nos escucharon. Nos vemos la siguiente semana con otro tema interesante. Por ahí, si ustedes también tienen alguna sugerencia o petición, con gusto por ahí los leemos o los escuchamos. Muchísimas gracias de nueva cuenta por acompañarnos el día de hoy. Silvia, no sé si te quieras despedir. Nos escuchamos pronto. Bye bye.